Hola, ¿cómo están? Soy Marcos del canal 3D for Everyone. Bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial de SketchUp 2015. Vamos a continuar con la lección anterior. Vamos a ver algunas cositas con mano alzada que no les expliqué en el video anterior. Es cierto que yo esta herramienta la utilizo poco para hacer lo que les mostré en el video anterior. Si yo la tengo que utilizar de esta manera, por ejemplo, para generar un terreno, bueno, puede ser que la utilice o puede ser que la utilice para generar una laguna o algo por el estilo. Pero esta herramienta tiene, para mí, o yo la utilizo normalmente para otro tipo de cosas que ahora se los voy a explicar, tiene una utilidad, digamos, mejor, y es la siguiente. ¿Sí? Si yo con esta herramienta trazo una figura cualquiera, ¿sí? Hago una figura cualquiera, lo que estoy logrando haciendo esto es tener una figura que no es o no aparenta ser recta, ¿sí? Que la tracé en una forma muy simple, y lo más importante es que esto es una curva, o sea, es una entidad, ¿sí? Yo puedo generar de alguna forma con SketchUp entonces una forma irregular que cuando la selecciono se selecciona como un todo, y eso tiene algunas utilidades que vamos a ver más adelante. No se las voy a mostrar ahora, pero digamos que es importante que yo tenga una herramienta que me permita generar un tipo de trazado como yo quiera, y que ese trazado se comporte entonces como si fuera una unidad y no como si fueran simplemente segmentos. Si yo hiciera esto mismo con la herramienta línea, ustedes saben que por más que yo intentara copiar esto que yo acabo de hacer de ahí, esto de todas formas siempre serían segmentos, no sería lo mismo que esto que acabo de hacer yo acá. Otra cosa que les quiero nombrar o les quiero hacer presente con esta herramienta es el hecho de que ustedes, por ejemplo, pueden utilizarla para generar algún tipo de superficie eh, irregular, por ejemplo, la de un terreno. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, supónganse que hacemos esto, ¿sí? Vamos a hacer algo así, ¿sí? Yo hago esto así, ¿sí? Y esto que acabo de trazar aquí, lo voy a agarrar, lo voy a seleccionar y ahora lo voy a copiar en Z y voy a poner que quiero, vamos a suponer, no lo quiero hacer muy complicado, 4X, ¿sí? Lo copio y 4X para tener 4 copias, ¿sí? Ahora esto, para girarlo rápidamente y no andar batallando, lo voy a seleccionar, lo voy a convertir en un grupo con control G, voy a venir a la herramienta de mover, lo voy a rotar usando la propia caja que tiene, voy a entrar adentro del grupo, voy a hacer doble clic para entrar adentro del grupo. Como vemos, esto son curvas, ¿sí? Vamos a explotarlas, ¿sí? Voy a venir acá, explotar curva, voy a venir acá, explotar curva, ¿sí? Y vamos a explotar curva, ¿sí? Hacemos eso así. De esa forma tenemos entonces los puntos finales, y estos puntos finales nos van a servir para hacer lo siguiente. Nosotros podemos venir ahora con la herramienta mover, con lo que ya tenemos aprendido, ¿sí? Vamos a entrar dentro del grupo para poder trabajar. Herramienta mover, podemos entonces agarrar estos puntos y comenzar a modelar, por decirlo de alguna forma, ¿sí? O a modificar estos puntos en el espacio, ¿sí? Nosotros podríamos venir y comenzar a cambiar, ¿sí? La estructura de esta superficie. Bien saben que si en algún momento ustedes necesitan, pueden agarrar y seleccionar, por ejemplo, un segmento o más de un segmento y hacer un cambio, por ejemplo, en todo el segmento al mismo tiempo. Yo podría, por ejemplo, hacer una selección así o más grande, así, y venir a hacer una modificación en todo el segmento, ¿sí? Y de esta forma, ¿sí? Ustedes pueden ir, digamos, modelando o cambiando, ¿sí? La estructura, ¿sí? Que tienen en esta superficie, ¿sí? Fíjense, podemos irlo modificando, ¿sí? Como se nos dé la gana, ¿sí? Tratando de lograr un resultado esperado. Una vez que tenemos más o menos modificado esto, voy a cambiar un poco esta zona, voy a seleccionar esto y vamos, esta de acá abajo no, esto vamos a bajarlo un poco, pónganle que ahí, este punto también, supónganse que lo bajo ahí y este
lo subimos un poquito y este lo subimos un poquito para modificarlo, ¿sí? Una vez que tenemos esto más o menos así modificado, podemos comenzar a construir entonces nuestra superficie. ¿Cómo hacemos eso? Podemos pasar a la herramienta línea y empezamos a coser estos puntos con cuidado, buscando siempre hacer inferencia en los puntos finales. Tenemos que buscar el punto verde, ¿sí? Tenemos que buscar el punto verde donde hacemos el clic, y si no tenemos el punto verde, por ahí estamos haciendo un lío, ¿sí? O estamos cosiendo una parte que no deberíamos unir. Fíjense que yo hago esto, fíjense, ¿sí? Y las caras no se forman porque, como vimos o yo les enseñé, las caras se forman solamente cuando los 4 puntos están tocando, entonces están formando un mismo plano. En este caso las caras no forman un mismo plano porque los planos están en cualquier lado, o los puntos que forman las caras están en cualquier lado, así que estamos obligados en tener que formarlas utilizando caras triangulares. Es la única forma de que podamos generar nosotros una malla. Es importante respetar que cuando nosotros generamos entonces la malla la generemos correctamente, manteniendo un orden, ¿sí? Y siempre coloquemos las líneas estas inclinadas, estas líneas triangulares, las coloquemos de forma tal de seguir entonces un orden. Vamos a seguir por aquí, ¿sí? Aquí, aquí y aquí. Cuando coincidan se va a crear entonces caras poligonales. De todas formas yo las voy a triangular para que toda la malla quede en forma uniforme. Yo no lo voy a hacer hasta el final, porque si esto lo hago hasta el final, no, ustedes se van a quedar a vivir acá al lado mío, pero me imagino que ya con esto entendieron más o menos de lo que esto se trata. O sea, ustedes con esta herramienta pueden entonces generar, de alguna manera, generarse un terreno o generarse una variación o una superficie o modelar de alguna forma, construyendo ustedes sus propios cortes o sus propios sus propias secciones que luego van a formar entonces un modelo. Esta forma de trabajar abre un nuevo mundo a todos los que están aprendiendo a modelar, que es el, por ejemplo, modelar a través de secciones. O sea, ustedes pueden tener, por ejemplo, hay un montón de cosas que se pueden modelar por secciones. No sé, por decirles, si tienen un círculo, ¿sí? Ustedes tienen un círculo aquí abajo, y luego este círculo, ¿sí? Lo seleccionan y lo copian, se lo copian encima, y luego se lo copian encima, y luego se lo copian encima, y ustedes a esto, no sé, a este círculo, ustedes lo agrandan. Voy a apretar control para que se agrande desde el centro. Todavía no vimos esto de escalar, pero ya se los voy a mostrar. Quizás en la próxima clase se los muestre, ¿sí? Entonces todos ustedes tienen, por ejemplo, esta situación así. Ustedes pueden tranquilamente ahora ir modelando, uniendo estos puntos. Ustedes pueden ir empezar a modelar entonces estas superficies, ¿sí? Como ven ahí, ¿sí? Pueden ir empezar a formar entonces de alguna forma todas estas superficies, simplemente uniendo, ¿sí? Uniendo estos puntos, ¿sí? Ustedes empiezan a formar la superficie. Y esto, qué sé yo, puede ser, si lo parten al medio y lo modelan más o le dan más estructura, puede llegar a ser, no sé, la cabina de un avión, ¿sí? O sea, si esto lo cortan aquí en el medio, todas las superficies las cortan en el medio y modelan todo lo que les falta, ¿sí? Pueden hacerlo en algún momento que sea la superficie de un avión o la cabina de un avión, ¿sí? Esto lo unen, ¿sí? Control G, lo transforman en un grupo, lo inclinan, ¿sí? Y puede ser parte de la cabina de una nave, de la cabina de un avión o lo que fuera. Inclusive ustedes recuerden que cuando modelan este tipo de figuras, ustedes, como son figuras que son geométricas o que son, ¿cómo decirlo? No geométricas, cuando son figuras que se repiten, o sea que ustedes no tienen, son figuras que están revolucionadas 360 grados o 180 grados, ni siquiera tienen necesidad de modelar todo. Ustedes pueden modelar un cuarto, perdón, estoy haciendo lío. Eso que acabo de hacer, lo acabo de hacer fuera del grupo, igual que la línea esa que la tracé fuera del grupo. Por eso no me permite
cortar entonces esta cara. Si yo tengo esto de esta forma, aprovecho para mostrarles esto también, yo no tengo por qué modelar los 180 grados de la estructura. Yo puedo modelar simplemente una parte de la estructura como esta, un cuarto de la estructura, ¿sí? Yo ahora voy a salir fuera, ¿sí? Esto lo voy a copiar, como ya en algún momento lo vimos. Esto con la herramienta escala lo voy a invertir a -1. Recuerden que -1 invierte. Voy a la herramienta entonces de mover, selecciono este punto y lo coloco en este punto, y yo automáticamente tengo modelado entonces el total de la cabina del avión. Si quisiera, pudiera en cualquier momento volver a seleccionar todo esto, volver a copiarlo, ¿sí? En este caso en el plano de Z, volver a escalarlo, ¿sí? Con escala, agarrar el punto central, tirar para el otro lado, colocar -1 para que sea el lado invertido, tomar la herramienta de mover y colocar esto en su lugar para tener entonces de esta forma modelado una cosa que se hubiera revolucionado 360 grados de una modelado de un solo cuarto, digamos, de una sola parte. Obtengo los 360 grados de este modelado. Esto que acabo de hacer yo recién lo acabo de hacer con grupo. Estaría mal hecho si yo lo hago con grupo y pudiéndolo haber hecho con componente, ya que si yo lo hago con grupo, cada uno de estos pesa. En cambio, si lo hubiera hecho con componente, hubiera pesado solamente uno y los otros tres no hubieran aportado nada al dibujo. Ahora, tengan en cuenta que cuando modelan con componentes, si ustedes necesitan luego hacerle una modificación, por ejemplo, a uno de estos puntos, ustedes supuestamente necesitan venir y modificar uno de estos puntos, seguirlo modelando. Cuando ustedes hagan un movimiento y modelen este punto se va a cambiar en las 4 figuras. Quizás ustedes no necesiten eso ni quieran eso. Entonces es algo que también tienen que tener en cuenta a la hora de modelar. Hay que ver si ustedes realmente quieren que las modificaciones que le hagan a una parte del modelo se apliquen al resto, o si no quieren eso. Si no quieren eso, no les va a quedar otra que generar grupos. Si quieren que las modificaciones se hagan parte de las demás partes del dibujo, entonces sí le van a aplicar lo van a modelar como un componente para que las modificaciones que hagan las puedan hacer entonces en el resto de lo que conforma, digamos, esta figura que están modelando. Con este tip que les estoy mostrando, que lo pueden aplicar no solamente a la herramienta mano alzada, sino como vieron acá, lo pueden aplicar a cualquier figura, círculo o inclusive arcos, a lo que ustedes quieran, pueden modelar muchas cosas, ¿sí? Inclusive no tienen por qué hacer nada de todo esto, simplemente con línea. Si ustedes quieren con línea hacer algo con línea, también lo pueden hacer. Ustedes pueden trazar algún tipo de figura, ¿sí? Cualquier figura que se les ocurra, por ejemplo, no sé, algo así, ¿sí? Trazar esto, y esto mismo ustedes lo agarran, lo seleccionan y lo copian, ¿sí? Las veces que lo necesiten, y luego esto lo empiezan a coser y ustedes empiezan a tener otro tipo de geometría, otro tipo de figura, ¿sí? Que a su vez también pueden, como les enseñé, con las herramientas que ya les enseñé, las pueden modificar. Pueden venir y agarrar la herramienta mover, fijarse que no esté nada seleccionado y agarrar este punto, por ejemplo, y con Alt tirar para arriba y generar otra superficie. Si es que ustedes no les dieron las herramientas suficientes, acuérdense que tienen que apretar Alt para que genere entonces esas líneas que ustedes no le dieron a la herramienta. Pueden también agarrar, por ejemplo, directamente un segmento y mover ese segmento, ¿sí? Pueden mover el segmento completo, pueden agarrar más de un segmento, pueden agarrar toda una parte del dibujo, ¿sí? Supónganse que esa parte, y si quieren pueden aplicarle un escalado, y si pongo control es un escalado desde el centro, entonces hacen una escala a nivel central, o pueden hacer una escala de otro tipo, como por ejemplo esto, o esto, o esto, ¿sí? Y empezar a deformar o a modelar entonces usando las herramientas que les estoy mostrando, ya sea las selecciones de segmentos, las selecciones de puntos en específico, o inclusive seleccionar caras. Ustedes pueden venir y pasar con la herramienta selección a seleccionar caras, ¿sí? Y luego con la selección de caras ustedes pueden herramienta mover y mover estas caras a donde ustedes quieran para seguir modelando esto, ¿sí? Como a ustedes les interese.
Bien, los voy a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Calculo que sí, calculo que le van a encontrar la utilidad. Sobre todo si tienen, por ejemplo, cosas que modelar a través de secciones. Por ejemplo, un avión, un barco, un montón de cosas. Hay un montón de modelos escalas que vienen para que ustedes puedan cortar las piezas o las secciones. Si ustedes se fijan en internet van a encontrar que hay planos donde, por ejemplo, para construir algo en madera balsa, donde ustedes tienen las secciones, ¿sí? Las secciones que forman la estructura del avión o del barco o de lo que ustedes quieran. Si ustedes esas secciones, ustedes se las dibujan en SketchUp, las ubican con la separación que lleva una de la otra, ¿sí? Según el plano, les va a decir que una sección va de la otra a tanta distancia, ustedes forman toda la estructura de secciones, o sea, se dibujan todas estas secciones y luego cosen estas secciones formando las caras, se van a dar cuenta que pueden modelar estructuras básicas de un montón de cosas, como les digo, desde aviones hasta barcos o lo que quieran, simplemente trabajando con las secciones que componen estos modelos que luego se transforman en algo tridimensional. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau, gracias.